Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección portuguesa fue eliminada en los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Su verdugo, la selección marroquí, una revelación como pocas que no veíamos desde hace 20 años, cuando Turquía en 2002 también se metió a unas semifinales. Los lusos eran la sexta plantilla más cara de la competición, y como tal estuvieron en el grupo de las 8 mejores, por lo que no podemos hablar de fracaso, porque alcanzó a estar en un selecto grupo. Sin embargo, por la calidad individual de sus jugadores y por la nula historia de su rival, esta eliminación tiene matices también de fracaso. Antes del partido, la mayoría daba a Portugal como una semifinalista, pero tuvo la mala fortuna de encontrarse con el espíritu de Rocky Balboa, como el propio entrenador de Marruecos dijo que era, y se quedaron en el camino de lo que hubiera sido la consagración de una leyenda como Cristiano Ronaldo, que hizo su último baile sin el respaldo total de su entrenador, como había pasado en torneos anteriores. En este video te invito para que veamos cómo ha sido el recorrido de esta selección desde la Copa del Mundo Brasil 2014, un camino lleno de altibajos donde hicieron grandes gestas pero también tuvieron grandes fracasos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Aquella campaña de la Eurocopa del 2012, donde estuvieron cerca de conseguir la final, convenció a la Federación Portuguesa de Fútbol y Paulo Bento fue confirmado para afrontar la clasificación al Mundial de Brasil 2014. En esas eliminatorias, la selección portuguesa estuvo ubicada en el grupo F, compartido con Rusia, Israel, Azerbaiyán, Irlanda del Norte y Luxemburgo. Tal y como había sucedido en las clasificatorias recientes, Portugal perdió la primera posición, esta vez con Rusia, que le superó por un punto, por lo que tuvieron que disputar repesca. A diferencia de los repechajes anteriores, esta vez los lusos sí la tuvieron más complicada al disputar el tiquete con la selección sueca. El partido de ida, Portugal lo ganó 1-0 de local con gol de Cristiano Ronaldo al 82, y en la vuelta en Estocolmo, los lusos consiguieron el paso al Mundial con una victoria de 3-2 en aquel partidazo donde Zlatan marcó doblete y CR7 triplete. El promedio de edad de los 23 convocados para aquella cita mundialista fue de 28.4 años, lo que convertía a la selección portuguesa en la cuarta más longeva de aquel campeonato. Esta plantilla era muy parecida a la de la Euro del 2012. Como grandes protagonistas repetían los jugadores del Real Madrid, el capitán de la selección Cristiano Ronaldo ya de 29 años y Pepe de 31, Raúl Meireles también de 31 jugando para el Fenerbahce, Nani de 27 aún en el Manchester United, Joao Moutinho de 27 del Mónaco y el portero Rui Patricio de 26 del Sporting de Lisboa. El cambio más importante fue en la delantera, donde Ricardo Quaresma de 30 años del Porto no fue tenido en cuenta para este proceso y en su reemplazo estuvo Hugo Almeida, en aquel momento de 30 años jugando para el Besiktas. Y la gran novedad fue el centrodelantero de 26 años Eder del Braga, quien fue convocado desde las clasificatorias para ese mundial y utilizado como revulsivo en el torneo. En aquel sorteo de Brasil 2014 a Portugal le tocó el grupo G, compartido con Alemania, Estados Unidos y Ghana. Con la selección teutona, los lusos eran los favoritos a avanzar a octavos, pero las cosas no marcharon como se pensaba. El primer partido sufrieron la mayor goleada de esa primera fase frente a la selección alemana por 4-0, con goles de Hummels y triplete de Thomas Müller, en un partido bastante condicionado para los lusos, ya que Hugo Almeida y Fabio Coentrao salieron lesionados, y Pepe fue expulsado al minuto 36 tras una polémica falta sobre Müller, un roce en la cara que el árbitro consideró como causa de expulsión. De esa manera, por tercera vez consecutiva en torneos oficiales, Portugal enfrentaba y caía frente a la selección que a la postre se coronaría campeona, aunque esta vez, a diferencia de las dos anteriores, no fue en fases finales. Para el segundo partido, Portugal llegaba necesitada de ganarle a la selección de Estados Unidos, que había ganado su primer partido. Nani abrió temprano el marcador al minuto 5, pero los norteamericanos remontaron con goles de Jones y Dempsey, y en el agónico minuto 95, Silvestre Varela logró rescatar un punto para los lusos, que les dejaba agonizando en esa primera ronda, pero aún con esperanzas de pasar a octavos de final. Para esa tercera jornada, Portugal necesitaba casi un milagro. Debía ganarle a Ghana y esperar que Alemania le ganara a Estados Unidos, pero dichas victorias debían ser de marcadores abultados, ya que los lusos tenían una diferencia de gol de -4 y los norteamericanos, que ya sumaban 4 puntos, tenían una diferencia de +1.
Es decir que Portugal, aparte de igualar a Estados Unidos en puntos, debían lograr también superar esa diferencia de 5 goles. Finalmente, la suma de puntos se dio como necesitaba Portugal. Vencieron a Ghana 2-1 y Alemania venció a Estados Unidos 1-0, pero lo que no se dio fueron las victorias abultadas. Alemania se clasificó líder con 7 puntos y la segunda plaza fue para Estados Unidos, que sumó los mismos 4 puntos de Portugal, pero con una mejor diferencia de gol. De aquella forma, los lusos, contra muchos pronósticos y por segunda vez en su historia, quedaron eliminados en la primera fase de un campeonato del mundo. Finalizado aquel mundial, la Federación Portuguesa de Fútbol decidió respaldar al entrenador Paulo Bento. Sin embargo, aquel apoyo no duraría mucho. En septiembre del 2014, en el primer partido de las clasificatorias de la Euro 2016, Portugal cayó de local frente a la modesta selección de Albania. Un resultado surrealista teniendo en cuenta la comparativa de las dos nóminas, motivo por el cual Paulo Bento fue despedido de inmediato, y en su reemplazo fue nombrado el portugués Fernando Santos, quien hasta ese momento se encontraba dirigiendo a la selección de Grecia. Para la Eurocopa del 2016, la UEFA aumentó los cupos para el torneo, pasando de 16 selecciones participantes a 24, lo que por primera vez permitía disputar octavos de final, una fase inexistente en las anteriores versiones. A diferencia de los torneos anteriores, esta vez Portugal se clasificó de forma directa al campeonato y no tuvo que disputar las siempre tediosas repescas. Compartió el grupo I con Albania, Dinamarca, Serbia y Armenia, donde fue la gran líder con 21 puntos, sacándole una diferencia importante de 7 a la segunda del grupo y también clasificada de forma directa a Albania. El promedio de edad de los 23 convocados por Fernando Santos para esa cita continental fue de 26.3 años, casi 2 años menos que el promedio de Brasil 2014. De los procesos anteriores continuaron la mayoría de referentes, los jugadores del Real Madrid, el capitán de la selección Cristiano Ronaldo ya de 31 años y Pepe de 33, Nani de 29 ya como jugador del Fenerbahce, Joao Moutinho de 29 del Mónaco y Rui Patricio de 28 años del Sporting de Lisboa. Las grandes novedades de este proceso fue el regreso de Ricardo Quaresma de 32 años del Besiktas y la incorporación de jóvenes talentos como el del extremo derecho Bernardo Silva de 21 años del Mónaco, que fue partícipe de las clasificatorias pero se perdió el torneo debido a una lesión de muslo, y el mediocentro juvenil de 18 años Renato Sánchez del Benfica. El gran ausente de este proceso fue Raúl Meireles de 33 años, jugador que no fue tenido en cuenta por el entrenador Fernando Santos y que en ese mismo verano se retiró como jugador en el Fenerbahce turco. En aquel campeonato, Portugal se ubicó en el grupo F compartido con Hungría, Islandia y Austria. En el primer partido enfrentaron a Islandia, con la que empataron a un gol. Nani hizo el primero al minuto 31, pero Bjarnason empató al 50. En la segunda jornada enfrentaron a Austria, con la cual empataron sin goles, y de aquella forma Portugal solo sumaba 2 puntos y llegaba necesitada al tercer partido frente a la selección de Hungría. Para no depender de nadie, los lusos necesitaban ganar, pero en caso contrario empataron a 3, con goles de Nani y doblete de Cristiano Ronaldo. Para fortunio de los lusos, aquel campeonato no tenía el mismo sistema del mundial, por lo que a octavos de final se clasificaban también los 4 mejores terceros. Portugal fue la tercera en ese grupo y sus 3 puntos le bastaron para asegurar plaza en la siguiente fase. En octavos enfrentaron a la selección de Croacia. Aquel partido fue bastante reñido. Ambas selecciones tuvieron opciones, pero el marcador no se abrió en los 90 reglamentarios. En la prórroga fue más de lo mismo, opciones de lado y lado, pero el cero se mantenía. Ya cuando la definición a penaltis estaba cerca, al minuto 117 Ricardo Quaresma anotó el único gol del partido tras un rebote dejado por el arquero Subasic después de un remate de Cristiano Ronaldo. A falta de 3 minutos era complicado el empate para los croatas y Quaresma, quien había ingresado al minuto 87, daba el tiquete a la siguiente fase. En cuartos de final enfrentaron a la selección de Polonia. Muy temprano al minuto 2, Robert Lewandowski abrió el marcador para los polacos, pero al 33 llegó el empate de Portugal con un remate de pierna izquierda de Renato Sánchez tras un gran pase de taco de Nani. En adelante, ambas selecciones tuvieron opciones de desempatar, siendo la más clara para Portugal al minuto 87, cuando Moutinho con un gran pase dejó a Cristiano Ronaldo mano a mano frente al arquero Fabianski, pero el 7 del Madrid no pudo encajar el disparo, terminando el balón en las manos del portero. En la prórroga tampoco se movió el marcador y se definió con penaltis, donde Portugal salió victoriosa 5-3 tras la atajada de Rui Patricio a Błaszczykowski. En semis, los lusos se enfrentaron a la selección de Gales y, a diferencia de las anteriores
fases, esta vez no hubo sufrimiento y ganaron 2-0 con goles de Cristiano Ronaldo al 50 y Nani al 53, y de aquella forma, por segunda vez en su historia, se clasificaban a una final de la Euro tras aquella vez en 2004 cuando de locales perdieron el título frente a Grecia. En aquel partido definitivo enfrentaron a la local Francia. Al minuto 25, Cristiano Ronaldo salió del campo tras un esguince de ligamento en la rodilla, producto de una dura entrada del jugador galo Dimitri Payet. En los 90 reglamentarios, las mejores opciones fueron para Francia, siendo las más claras dos cabezazos de Griezmann que no pudo resolver de frente al arco. En el tiempo extra, las situaciones se equilibraron y los palos salvaron a ambas selecciones del primer gol. Gignac la estrelló contra el palo derecho de la portería defendida por Rui Patricio y Rafael Guerreiro en un tiro libre la estrelló contra el travesaño defendido por Hugo Lloris. Finalmente, al minuto 109, Eder de media distancia remató con pierna derecha y anotó el gol más importante hasta el momento en la historia de la selección portuguesa, el gol del título con el que inauguraban su palmarés. Para que nos demos una idea de cuál era el nivel de favoritismo con el que llegaba Portugal a esa Euro, a continuación les daré estas cifras de un video que hice en aquellos días previos al torneo, donde les mostraba los favoritos y lo que pagaban las casas de apuestas por cada euro apostado. Alemania era la gran favorita por la que pagaban solamente 4 euros. La segunda era la local Francia con 4.33 euros. La tercera era España con 6 euros de cuota. La cuarta Inglaterra por la que pagaban 9 euros. La quinta Bélgica con 12 euros. La sexta Italia con 17 y por fin en la séptima posición de las favoritas teníamos a Portugal por la que pagaban la impresionante cifra de 26 euros. Es decir, que aquellos que apostaron en su momento por los lusos 10 euros ganaron 260 y ni qué decir de los que apostaron 100 euros que ganaron 2600, cifras que seguramente fueron repartidas a muchos en Portugal. En las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, Portugal fue la líder del grupo B, compartido con Suiza, Hungría, Islas Feroe, Letonia y Andorra. Sumó 27 puntos, los mismos que Suiza, pero por diferencia de gol obtuvieron la primera plaza y el tiquete directo a la Copa del Mundo. El promedio de edad de los 23 convocados por el entrenador Fernando Santos para disputar este campeonato fue de 27.7 años, un año y medio más con respecto a la convocatoria de la Euro. La mayoría de referentes de la selección se mantuvieron ya con edad de veteranos. El capitán Cristiano Ronaldo de 33 años, que en ese verano se marchó a la Juventus, Pepe de 35 ya jugando para el Besiktas, Joao Moutinho de 31 y Rui Patricio de 30 ambos fichados por el Wolverhampton en ese verano y Ricardo Quaresma de 34 aún en el Besiktas. Las novedades para este proceso fueron el regreso de Bernardo Silva de 23 años del Manchester City, quien como lo dijimos anteriormente se había perdido la Euro por una lesión, y los debuts del lateral derecho Nelson Semedo de 24 años del Barcelona, la del mediocentro ofensivo Bruno Fernández de 24 años del Sporting de Lisboa y la del extremo izquierdo juvenil de 21 años Gonzalo Guedes del Valencia. Las grandes ausencias fueron las de Nani ya con 31 años jugando para el Valencia, quien no fue tenido más en cuenta por Fernando Santos, y la otra ausencia importante fue la de Renato Sánchez, quien sufrió varias lesiones en el proceso de las clasificatorias y tuvo un bajón en su nivel que le hicieron perder la titularidad en la selección y posteriormente quedar por fuera de la lista de 23. La selección portuguesa se ubicó en el grupo B compartido con España, Irán y Marruecos. La lógica se dio y las dos selecciones europeas se clasificaron. Portugal obtuvo el segundo lugar con 5 puntos, los mismos que España, que le ganó la primera posición por mayor cantidad de goles marcados. En octavos de final, los lusos se enfrentaron a los uruguayos, quien venían de liderar el grupo A con puntaje perfecto. El marcador del partido lo abrió Cavani de cabeza tras asistencia de Suárez al tempranero minuto 7. La reacción de Portugal fue en el periodo complementario cuando Pepe de cabeza hizo el empate al 56 y el gol de la victoria fue del mismo Cavani con remate de pierna derecha al minuto 63. En los últimos minutos del partido, Portugal tuvo varias opciones de marcar pero no logró el empate, cayendo en la tempranera fase de octavos de final después de haber sido la campeona de Europa. Por ser los vigentes campeones de la Eurocopa, de Portugal se esperaba mucho más en la Copa del Mundo. Por ese motivo, esa eliminación en octavos se pudo calificar como fracaso, aunque al menos de excusa tenían que su caída fue ante una gran selección como la uruguaya. A pesar de ese resultado, Fernando Santos fue confirmado como entrenador para afrontar el naciente torneo europeo de la Liga de las Naciones. Para este nuevo proceso, las principales novedades fueron las del lateral derecho de 24 años Joao Cancelo de la Juventus, quien ya había tenido
acercamientos en la selección y el debut del juvenil de 19 años Joao Félix del Benfica. Para sustituir y darle más sentido a las fechas de amistosos FIFA, la Confederación Europea decidió crear la Liga de las Naciones de la UEFA, torneo que tuvo su primera versión en la temporada 2018-2019 y que en adelante se disputaría cada 2 años. Para este nuevo torneo, todas las selecciones miembros de la UEFA se dividieron en 4 grupos según el nivel de competitividad. A su vez, cada grupo se divide en 4 subgrupos de 3 selecciones, donde cada uno de estos subgrupos entregaría un cupo al Final Four o semifinal del campeonato. Portugal se ubicó en el grupo A de las selecciones top del continente y más exactamente estuvo ubicada en el grupo A3 compartido con Italia y Polonia. Los lusos fueron los líderes del grupo con 8 puntos, ganando el tiquete a las semifinales donde enfrentaron al líder del subgrupo A2, la selección suiza, que venía de eliminar a Bélgica e Islandia. Por acuerdo previo de organización, tanto las semis como la final del torneo se disputaron a único partido en Portugal. En aquel encuentro disputado en el Estadio del Porto, los locales consiguieron el cupo a la final, derrotando a los suizos 3-1 con triplete de Cristiano Ronaldo. Aquella final se disputó en el Estadio do Dragão de Porto. La iniciativa del partido la llevó el local teniendo varias opciones claras de marcar en el primer tiempo. En el periodo complementario, esa iniciativa tuvo su recompensa con un golazo marcado por Gonzalo Guedes al minuto 60. Una anotación que despertó la iniciativa de los neerlandeses, que posterior al gol tuvieron varias opciones de empatar, pero no fueron suficientes para inflar la malla defendida por Rui Patricio. De aquella forma, Portugal fue la campeona de la primera versión de la Liga de las Naciones Europeas y le sumaba el segundo título a su palmarés, confirmando su estatus de selección top de Europa, capaz de ganar títulos y abandonando el grupo donde había estado toda su historia de las selecciones con buenas presentaciones pero incapaces de ser campeonas. En la pantalla final. Posterior a ese título, Portugal disputó las clasificatorias para la Euro del 2020, donde se clasificó de manera directa, ocupando con 17 puntos la segunda posición del grupo B, compartido con Ucrania, que le ganó el liderato, Serbia, Luxemburgo y Lituania. La gran novedad para este torneo fue la inclusión del centrodelantero de 24 años del Liverpool, Diogo Jota. En el sorteo para el campeonato le tocó ubicarse en el llamado Grupo de la Muerte, compartido con las últimas 2 campeonas del mundo, Francia y Alemania, además de la selección de Hungría. Como era de esperarse, las cosas no fueron fáciles para los lusos. En el primer partido versus Hungría fueron absolutamente superiores, pero por casi se les complica. A pesar de que ganaron 3-0, el primer gol no llegó sino hasta el minuto 84. En el segundo partido versus Alemania se le vio muy inferior a los teutones. Portugal salió a especular y a contraatacar, y a pesar de que empezó ganando el partido, fue justo perdedor por 4-2 por lo poco que propuso. Solo hasta pasados los 60 minutos se acordó que tenía una plantilla de lujo y que era la vigente campeona de la competición. Y en el tercer encuentro sufrió sobremanera contra Francia, pero el empate fue muy justo por el trámite del juego. De esa manera, Portugal se clasificó tercera del grupo, perdiendo el segundo lugar ante Alemania por el ítem de desempate del enfrentamiento entre ambas. En octavos de final, a Portugal le tocó enfrentar a la líder del grupo B, la selección belga, que hizo puntuación perfecta. En ese partido, los lusos perdieron por la mínima diferencia con gol de Thorgan Hazard en el único tiro al arco que tuvieron los belgas. Por eso, si tenemos que hablar de merecimiento y del trámite del juego, Portugal mereció mucho más, o por lo menos el empate. En el primer tiempo fue superior a Bélgica y en el segundo fue un monólogo al que le faltó el gol, por supuesto. De esta forma, los portugueses se despidieron en la tempranera fase de los octavos de final, en una eliminación con sabor a fracaso, teniendo en cuenta su gran nómina que sin duda estaba para instalarse como mínimo en unos cuartos de final. La clasificación de Portugal a la Copa del Mundo, a diferencia de las potencias europeas, fue bastante trabado. En la fase regular, Serbia le superó en su grupo y, como costumbre, los lusos tuvieron que ir a la repesca, donde primero eliminaron a Turquía 3-1 y luego disputaron el tiquete a la Copa del Mundo frente a Macedonia del Norte, a la que derrotaron 2-0, partido que se creía iba a ser frente a Italia, pero la zurra se quedó en el camino. Ya en territorio asiático, Portugal se ubicó en el grupo H, compartido con Uruguay, Corea del Sur y Ghana.
un grupo bastante asequible donde era candidata a ser la líder y sí que lo fue. En el debut derrotaron 3-2 a Ghana con anotaciones de CR7, Joao Félix y Rafael Leao. En el segundo partido dieron el golpe de autoridad derrotando a Uruguay 2-0 con doblete de Bruno Fernández. Y en el tercer partido, ya con el liderato del grupo asegurado, perdieron de manera sorpresiva frente a Corea del Sur 2-1 con anotaciones de Yeon-won y Hee-chan, descontado por Ricardo Horta. En octavos de final, Portugal le tocó enfrentar a la segunda del grupo G, la selección de Suiza, a la que le dio una paliza de 6-1 con goles de Pepe, Guerreiro, Leao y doblete de Gonzalo Ramos, en un partido que tuvo la particularidad de que CR7 inició en el banco y fue ingresado a 15 minutos de iniciar el encuentro. En el partido pasado, Fernando Santos le había sustituido al minuto 65, CR7 le hizo pataleta y eso no le gustó al entrenador, que decidió darle una lesión en el resto del campeonato. Posterior a ese encuentro, Cristiano Ronaldo dejó claro que esa pataleta no era para el entrenador, sino para un jugador de Corea del Sur. Sin embargo, por los hechos que siguieron, tal parece que esa pataleta tenía algo que ver con Fernando Santos. En cuartos de final, Portugal enfrentó a Marruecos, la sensación y gran revelación del torneo. El partido finalizó 1-0 a favor de los africanos, y de esa increíble forma los lusos se fueron a casa prácticamente sin pena ni gloria de esta Copa del Mundo, en un encuentro donde Cristiano solo fue tenido en cuenta en el segundo tiempo. En conclusión, esta selección portuguesa no cabe duda que en los últimos 15 años ha sido una de las mejores del planeta. Ganar la Euro del 2016 y la Nations League en 2019 no fue fortuito, y fue consecuencia de la gran camada de jugadores que han promovido en el último tiempo, donde por supuesto se encuentra una de las leyendas de este deporte, Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en la Copa del Mundo no han corrido con suerte y nunca pudieron descifrar los encuentros relevantes en el mata-mata, sobre todo de los últimos 2 mundiales. Esta selección está plagada de buenos jugadores que a futuro tienen mucho potencial, pero para eso se hace necesario que Fernando Santos dé un paso al costado y deje llegar un entrenador con ideas frescas. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos 2 videos recomendados para ti y también te dejo el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.